Oye, Anita, la cantidad Ujú. como de historias paranormales que hay, ¿no? ¿A poco en tu rancho no había? Escuchábamos pasos en la casa, en la azotea, güey. O sea, pasos como que corrían de enfrente hacia atrás en el techo de la casa. Y luego lo platiqué con mi papá y mi papá así de, no, sí, me dice, es que era una señora que como jodía el alma. Y la camioneta se le prendía sola, a veces así en medio, así en la noche y ¡Cállate! así, o sea. Y dice mi mamá que se oían mucho los bullicios afuera de los niños. Y llevaban flores y no sé, mucho bullicio allá afuera. Y dice mi mamá, güey, que no mames, o sea, la tienen en la cama, la están arreglando. Te lo juro, Fer. Dice mi mamá que de repente que mueve un dedo, güey. ¡No! O sea, movió un dedo. Ya declarada muerta con el acta de defunción y todo, güey. Oye, Anita, el otro día me estaba poniendo a pensar como que en todas esas, o sea, cuando estás en la escuela y así, bueno, nosotras que estuvimos en México, la cantidad como de historias paranormales que hay, ¿no? En el rancho de uno, de que en la escuela no sé qué, o el típico de que esta escuela antes era un panteón y no sé qué Ah, tanto. sí. Sí, ¿no? ¿A poco Sí. en tu rancho no había? Claro, claro. Yo soy de un pueblito, Fer, o sea, ya pasó el Alto, Guanajuato. O sea, es un pueblito bien chiquito y dicen que pueblo infierno, ¿qué? Pueblo chico, Infierno infierno grande. grande. Y sí, o sea, las leyendas, ahí se hablaba de la Llorona, la mano peluda, güey. Hay una leyenda muy, muy interesante ahí de mi pueblo y de hecho, o sea, no sé si yo lo llegué a escuchar, pero a lo mejor me lo contaron tanto que yo llegué a escuchar el caballo de Gregorio sin cabeza, que pasaba por la calle donde vivía mi abuelita. Y luego ahorita que dices de las escuelas también me acordé de la escuela donde yo estaba. Era una escuela que tenía el turno de la mañana y el turno de la tarde, porque solo había bueno, había varias primarias, pero esa era como que la más popular ahí en mi pueblo. En la mañana se llamaba Miguel Hidalgo y en la tarde se llamaba la Benito Juárez. Y Okay. no sé por qué, yo iba en la tarde, mi mamá nos tenía en la escuela en la tarde, pero pues ya sabrás, se hacía noche, ¿verdad? O sea, era noche y nosotros todavía en la escuela. Y al lado de la escuela, güey, había un hospital. O sea, era el Ay, único no. hospital del pueblo. O sea, decían, yo nunca vi, o sea, ¿para qué voy a echar mentiras, verdad? Pero decían, güey, o sea, se llevaban a trepar a la barda a los chiquillos para asomarse al hospital. Y decían que veían ahí, que llegaron a ver hasta como sangre, güey, que veían partes ahí, o sea, siempre nos daba miedo, ya nunca nos arrimábamos, estaba al lado Claro. del campo era como un campo largo, largo que decíamos que era de fútbol, pero pues ni canchas tenía, güey, era pura pinche piedra y medio pasto por aquí, por allá, pero estaba ahí al fondo donde terminaba el campo, ahí es donde estaba como que la barda que separaba la escuela del hospital, pero sí se sentía la vibra bien cabrona, o sea, yo recuerdo que a mí sí me daba miedo arrimarme para allá ya cuando empezaba a oscurear, y pues Sí. ya sabrás, era la hora de la salida de la escuela y como pedos salíamos todos, güey, porque nos daba miedo estar ahí en la escuela, pero sí, no, hombre, en mi pueblo había un montón de historias, Fer. Inclusive a mí me llegaron a pasar de niña varias cosas O sea, tú sí que llegaste a ver cosas. pues sí, yo creo que no solo ver, escuchar, sentir, y no era solamente yo, o sea, que no puedo decir que fueron cosas de niña o que a lo mejor estaba, ya sabes, ¿no? Como los niños muchas veces tienen amigos imaginarios y no les creen, pero sí, Fer, es que en mi casa había como que mucha mala vibra, y ya es que dicen que donde hay malas Sí, vibras, como que se pues acumula ahí todo ese pedo. sí, Ajá. todo lo paranormal. Y sí, en mi casa me acuerdo que pues sí, mi papá violento, alcohólico, ahí vivía también mi abuelita, o sea, su mamá de mi papá y su tía, o sea, la Ah, hermana de ok. mi abuela. Y eran como que de esas señoras de rancho, pero chismosas, güey, y metiches. Y así como bien el extremo, bien religiosas, o sea, de las que iban con el chal a la iglesia a las 5 de la mañana los domingos, güey. No. Y de las que cuando rezaban pues, o estaban ahí en la iglesia y hacían sus cantos, que daban más miedo que como que si estuvieran dando alabanza, güey, porque era como, Ah, ya, no ya sé sé, cómo. no Sí, sé, sí, sí. ¿verdad? Como Así más era mi tipo cantos abuelita. gregorianos.
Ay, así que a mí me daba miedo cada que rezaban el rosario, güey. Y me decían, reza con nosotros. Y yo, no, pues sí, aquí me da más miedo que nada. Y eran bien religiosas, bien persinadas, pero también bien metiches. Y una de ellas todavía vive, la tía Aurelia, que era la hermana de mi abuelita. Y bien canijas con mi mamá, porque al principio no la querían para nada, a mi mami. Entonces, sí, había mucha vibra y mucho sufrimiento, mucha pobreza, abandono. Yo recuerdo que despertaba a veces en las noches, porque dormíamos todos en un solo cuarto, Fer. Mi mamá y mis hermanos y yo. Y mi mami yo la oía llorando, pero eran como lamentos, güey. Como que lloraba como de una manera muy desgarradora, pero como que trataba de que no se escuchara. Y no teníamos ni luz, imagínate, no había electricidad, así que con una velita así en la esquina de las paredes, nunca terminadas, porque esa era otra cosa. Mi padre era albañil, güey, y la casa nunca la acabó de construir hasta los 20 años que yo me fui de ahí. No mames. Oye, entonces se quedó en obra negra la casa. Era obra negra y se veían cosas muy negras ahí también, Fer. Enfrente de mi casa siempre había una pila de arena y una pila de grava del otro lado, güey, y una pilita de tabiques atrás, y nunca estaba acabada la pinche casa. O sea, siempre estaba así como con los ladrillos pelones y 3 bardas ahí mal paradas. Entonces siempre había mucha mala vibra, así como bien cabrona, y yo oír los lamentos de mi mamá y el sufrimiento de mi mamá. Y recuerdo bien clarito, Fer, tendríamos que pues unos 8, 10 años, yo creo, mi hermano el más grande y yo, que éramos los que pues teníamos como que más conciencia. El chiquito ni entendía, Ricardo, pero recuerdo que escuchábamos pasos en la casa, en la azotea, güey. O sea, pasos como que corrían de enfrente hacia atrás en el techo de la casa, güey. Una parte donde no había manera de subir ni nada, o sea, como que era un segundo piso, o sea, pero no estaba terminado. Exacto, era la azotea, y mi papá había levantado como unas 3, 4 bardas allá arriba, dizque porque iba a hacer cuartos, pero no había ni pinche escalera, Fer, como tú dices. O sea, literal, para subir teníamos que treparnos por la barda de la vecina. O sea, pedirle permiso, vecina, voy a ir a la azotea. Y así nos trepábamos por su barda y nos subíamos. Okay. Y no, o sea, no había manera. Porque nosotros pensamos todo eso, estábamos chiquitos, pero ya, o sea, sí nos trabajaba bien el cerebro, Fer. Decíamos, ¿cómo va alguien a correr de frente al fondo de la casa en la azotea si están bardas atravesadas, güey? O sea, no hay manera. Tiene que ser algo paranormal. Ajá. Y deja tú, Fer, no eran pasos como de un adulto, ¿verdad? Como tú y yo así corriendo. Ajá. Era como... Se oían pasos chiquitos, güey, era como de niño. O sea, como mi niño Zane ahorita, que tiene 4 años, cuando corre sus pasitos así chiquitos rápidos, así se oían, güey. Y no era uno, eran como que varios corriendo, güey, y se regresaban, y se iban y se regresaban. ¿Y cuánto tiempo duraba eso? O sea, ¿de que toda la noche o era segundos? No, yo diría que como una media hora, sí duraban ahí corriendo, güey. No mames. Y se oía y se quedaba callado, y de repente regresaban, güey. Y los oíamos todos, o sea, los oían mis hermanos, los oía yo, los oía mi mamá, güey, y mi abuela y la tía Aurelia los llegaron a oír también. O sea, no era como que alguien estaba alucinando. Y acuérdate que no teníamos electricidad, o sea, era la luz de las velas, güey. Claro. Y no prendíamos tantas porque pues no teníamos dinero. O sea, era una veladora en cada cuarto, güey. Y oír esos pinches pasos en la noche. Y te estoy hablando en los años, no sé, en el año 2000, donde en mi pueblo, o sea, no había tanta casa, güey. Había mucho baldío, muchas sembradíos de alfalfa. No había manera, o sea, ¿cómo iban a andar niños ahí arriba corriendo? No había manera, sí, Fer. Obvio. ¡Qué pinche miedo! O sea, y nada más fueron los pasitos, lo que llegaste a escuchar. No, o sea, eso duró yo digo que varias semanas. Pero aparte de los pasitos empezamos a oír también un tambor, güey. Que hasta hoy en día yo todavía me acuerdo de ese ritmo de ese tambor. Ya después pasaron las semanas y pues sí nos asustábamos, pero ya después se oía ese tamborcito, güey. Y el tamborcito le hacía algo más o menos así. Tum, 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 tum. Ajá. No. Y pues nos asustamos. Pero ya lo que de plano, pues
mi mamá sí se asustó cañón, güey. Y es que aparte a mi mamá le pasaron muchas cosas también así paranormales cuando era niña. Entonces como para ella ya era como que, ay, sí, ya dejen de estar chingando nada más con que no nos hagan nada. Pues sí. Como que ella ya ignoraba muchas cosas, ¿verdad? Pero ya lo que de plano sí dijimos, ¿qué pedo? Haz de cuenta que en el cuarto, si se puede decir cuarto, güey, eran unas paredes hasta atrás de la casa. Ahí se quedaba mi abuela y su hermana, cuando vivían con nosotros. Cargábamos baterías de carro. No sé cómo le hacía, mi mamá iba y cargaba esas baterías de carro, pues donde cargaban en una vulcanizadora que estaba caminando de mi casa, ¿verdad? Y con esa batería de carro, no sé cómo le hizo mi mamá, güey, pero ella logró conectar una tele chiquita en blanco y negro que nos regalaron. Y esa tele la usaba mi abuela y la tía para ver telenovelas, güey. O sea, se ponían a ver telenovelas en la noche un ratito y yo estaba ahí sentada con mi abuelita viendo una telenovela. Ya me andaba de la pipí y en mi casa no teníamos baño, güey. Tenías que salir a la parte de atrás y había un cuartillo ahí pedorro con una cortinita de trapo y tenía un hoyo en el suelo. Entonces ahí en ese hoyo es donde hacíamos el baño. Y ya me andaba pipí, güey. Le digo a mi abuelita, ya me anda del baño. Ven, hija, yo te acompaño. Y pues al fin que está bien clarito, dice, está la luz de la luna. Y sí, o sea, la luna alumbraba bien cañón, güey. Entonces ya nos salimos, mi abuelita se queda parada en la puerta, güey, con, ya sabes, una pata dentro y una afuera, para no dejar de ver la novela. Y yo dije, adicción. bueno, ya me voy al baño. Sí, pues en eso volteo, güey, a ver si estaba mi abuela ahí todavía. Pues ya no estaba, o sea, ella se metió, o a lo mejor se recargó por dentro de la puerta, no sé, pero yo ya no la vi, güey. A ver la novela, volteo nuevamente al cuartito donde hacíamos el baño. Y ahí había una piedra grande afuera, güey. Ahí en la piedra estaba sentado mi hermano Ricardo, güey. Mi hermano menor. ¿Qué hora era? O sea, ya como las 10 de la noche. 10 de la noche, sí, como las 10 de la noche. O sea, estaba oscuro, güey, nomás la luz de la luna. Y mi hermano tendría unos 3, 4 añitos en ese entonces, o sea, estaba chiquito. Y que lo veo ahí sentado, Fer. Y aparte recuerdo hasta la ropa que traía, güey. O sea, era ropa que él tenía, pero no le veía la cara. Estaba así agachado, güey. Estaba como que viendo hacia el piso. Y como que así, se le veía nada más como el perfilito de la cara. Ay, no. Y en eso, pues, sí, güey. Y en eso, pues, yo dije, ¿qué pedo? ¿Qué está haciendo ahí Ricardo? Y le digo, Ricardo, ¿qué estás haciendo? Y me contestó, güey. Me contesta y me dice, estoy esperando a mi mamá. No, y puta, o sea, yo que me miedo. volteo. O sea, ¿pero te volteó a ver o no? ¿O no, siempre nunca se me quedó volteó así? a ver, güey. Así agachado, que fue lo que más raro se me hizo. O sea, así agachado, nada más dijo, estoy esperando a mi mamá. ¿Y era la voz de tu hermano o no? Era la voz de mi hermano. ¡Ay, qué miedo! Pero a mí me dio miedo, pero a la misma vez preocupación, porque dije, ¿qué pedo? ¿Es mi hermano? Y en eso me meto, o sea, fue literal 2 pasos, nomás de regresarme, asomo la cabeza hacia adentro y ya sabrá mi abuelita ahí sentada otra vez en la cama viendo la novela y le digo, Ita, Ricardo está sentado ahí afuera. Y dice, ¿estás loca, mija? Le digo, ahí está sentado afuera, dice que está esperando a mi mamá. En eso se sale mi abuelita, güey, y yo nomás fue de voltear la cabeza y regresar a ver para afuera. Ya no estaba, ya no estaba. No. O sea, mi abuela ya no vio a nadie, hasta me dijo, estás loca, hija, que no sé qué. Y se metió otra vez en chinga a ver la novela y no, hombre, yo como pedo me meto otra vez y atorábamos la puerta con un pico de esos que usaban antes para hacer hoyos en la tierra. Tapo la puerta con el pico y como pedo me fui, o sea, con mi mamá. Me acurruqué con mi mamá y sí, ahí en la cama estaba mi mamá, estaba mi hermano Manuel y estaba mi hermano chiquito Ricardo, los 3 bien dormidos, güey, bien dormidos. Sí. Afortunadamente mi mamá sí me creyó, o sea, yo le conté ahí porque yo creo que me vio toda agitada y yo nunca decía mentiras, Fer, o sea, mi mami sabía que yo era una niña buena, nunca dije mentiras, entonces cuando le dije y yo creo como me vio y al otro día también, no hombre, en chinga se fue mi mamá a la iglesia del pueblo, ahí al Sagrado Corazón de Jesús, se llevó al sacerdote, güey, fueron, hicieron rezo ahí se subió hasta la azotea, güey. Me acuerdo que lo vi con su... ¿Te acuerdas cómo se ponen ellos los sacerdotes de la iglesia católica? Sí. Ajá.
Sí, se subió, le pidieron permiso a la vecina. Me acuerdo que pusieron unas cajas, güey, ahí va él, hasta se estaba levantando la sotana, güey, para poderse subir. Se subieron, aventó agua bendita en toda la casa. Hicieron rezos ahí arriba y también me acuerdo, yo creo que le dijo a mi mamá que hiciéramos un rosario, porque yo me acuerdo que por varias noches seguidas rezamos ahí en la casa. Y después de eso nunca volvimos a escuchar ni los pasos, güey, ni el tambor, ni pues ya nunca volví a ver nada ahí en la casa, Fer. Pero sí estuvo bien cabrón, güey. ¡Qué O sea, miedo! hasta hoy me acuerdo del pinche tambor, güey. El Así, sonido. tu. Y mira, se me pone la piel chinita, me da Ay, miedo. no, qué pinche miedo. O sea, es que, no, ya. Ay, ay, ya me ganaste. Es que a mí nunca me ha pasado como nada así súper de que, ¿sabes? O si me ha pasado, a lo mejor ni cuenta me he dado porque todo le quiero ver como ese lado como más racional, ¿sabes? O sea, y ese tema, o sea, a mí me encanta ese tema de que hay lo paranormal y que no sé qué, y sí creo en eso, pero no, pues no, o sea, sí que te diga yo, Oye, pero qué raro, ¿eh? Porque, o sea, como te conozco, yo sí pensaría que tú sí serías como de las que los amigos, si dicen, vamos a jugar la Ouija, como que eres la primera que está no, ahí. O sea, eres bien entrona, no, pero a la y Ouija eres como no. que, esa no, No, esa no, pero esa yo sí le tengo pensaría como, y respeto. luego eres de Ciudad Juárez, o sea, ahí también hay muchas historias y mucha como que esa vibra, ¿no, Fer? Ay, no, Sí. pesada. Yo siento que eso es como más reciente porque, por ejemplo, Elena, a quien tú conoces y con quien vamos a tener un Ujú. curso próximamente para que no se lo pierdan. Aquí está la Sí, info. aquí está la info, aprovechando el espacio, pero también es de Guanajuato como tú y, o sea, sí me ha contado unas historias que digo yo, no mames, o sea, y siento que son como, o sea, es un estado muy cargado porque precisamente, o sea, en Guanajuato hay mucha historia. Obviamente en Ciudad Juárez también, en Chihuahua también, pero yo creo que las leyendas y así más recientes que ubico de Juárez son un poquito más modernas, entre comillas. Pero bueno, o sea, personalmente, por ejemplo, me acuerdo que cuando mi papá se divorció, bueno, cuando mis papás se divorciaron, eh, él se quedó a vivir temporalmente en casa de un padrino. Mi padrino se había ido a vivir a Texas y dejó la casa sola, entonces la estaba rentando. La rentó un tiempo, creo que entiendo que a un familiar, o sea, una señora ya más grande, familiar de él. Eventualmente, o sea, la señora falleció, luego estuvo rentándola por años, ¿no? Porque este padrino mío ya tiene mucho tiempo en Texas. Entonces, mi papá pues le pide la casa, le dice, sí, cómo no, o sea, réntale, no sé qué. Se quedaron ahí, yo creo que como 1 o 2 años. Y yo me acuerdo que, o sea, que la casa como tal tenía una vibra pesada, o sea, así pesada, o sea, porque obviamente pues yo me quedaba con mi papá, digamos, 2 veces a la semana, o sea, eran un tiempo con mi mamá, no sé, de lunes a viernes y el fin de semana con mi papá o así, ¿no? Entonces, pues íbamos seguido mi hermano y yo, mi hermano estaba mucho más chiquito, yo creo que yo tendría como unos 12 años por ahí. Y haz de cuenta que por alguna razón, como que me acuerdo que mi hermano y yo en el cuarto donde dormíamos, porque no teníamos un cuarto cada uno, eran literas. Entonces, porque la casa solamente tenía 2 cuartos. Entonces, pues uno era para mi papá y mi madrastra y otro para para mi hermano y para mí. ¿Qué? Ya se da No, que, ¿qué? ¿Qué familia tan moderna? esas eran las vibras Ya se que va. sentías, Fer. Sí, no, qué moderno. No, 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 no. Ahora entiendo por ya qué Fer sé, es como es. ya sé, ¿no? Toda relax. Ahora sí que diría Elena, nuestra psicóloga, los traumas de la niñez. Ya se Yo va. estaba bien traumada con fantasmas y Fer bien traumada Y la otra con de la buena vida. Ya, la buena vida del harem. No, ya, y luego Fer, y luego... No, ya volviéndonos a temas más spooky. Bueno, entonces digo que eran literas el cuarto que compartimos mi hermano y yo. Y típico que, o sea, a mí
yo no sé si yo soy la loca psycho o qué, pero nunca me gustaron las literas. Yo sentía que si dormía arriba me iba a caer dormida. Y si dormía abajo, como que en cualquier momento se podía caer la cama de Te iba a arriba. Sí, aplastar. entonces yo, o sea, yo decía, no, pues es que es eso, o sea, yo no puedo dormir porque es eso, porque me siento incómoda, que no sé qué. Y nada, o sea, como que, ¿sabes? Y luego, o sea, varias veces, por ejemplo, a veces me iba al cuarto de mi papá y de mi madrastra a ver tele y la tele se apagaba y se prendía sola. Y yo como de, qué incómodo, o sea, yo así de que ya, déjame ver la tele, ¿sabes? Pero yo, o sea, en mi ¿Pero pensar, no te daba miedo? no, o sea, en mi pensar era como que, pues no sé, esta madre está fallando o qué, ¿sabes? Y sí, así de que se prendía y se apagaba la pinche tele. Y luego Siempre después, como que buscándole una explicación científica, pues ¿verdad? En vez de sí, algo ajá, o sea, paranormal. ándale, como que yo decía, no, pues seguramente está fallando, o sea. Y luego mi papá y mi madrastra se compraron un perrito y era como una especie de, se les llaman los Doberman Pinscher, que son como los Doberman pero miniatura. Entonces, que Oh, son como un chihuahua, pero es un Doberman chiquito. Entonces, el oh, perrillo mira. era bien escandaloso y bien así de que cualquier sonido ya era bravo. O sea, el perrillo era bravo, como que con gente que no conocía y así era bravo. Entonces, eso era un pedo siempre porque siempre se ponía, haz de cuenta que para subir, o sea, al segundo piso, la escalera era como de caracol. Entonces siempre se ponía como a la mitad de la escalera y se ponía ladre y ladre y ladre y ladre y ladre y no se callaba y era una ladradera. Como que sentía una vibra, porque dicen que los niños y los perros sienten ese tipo de Ujú. vibras, Sí, ¿verdad? los animales. Paranormales. Sí, Sí. total. Y ya, haz de cuenta que así quedó. Y esa casa, haz de cuenta, pues sí, justo cuando subías a tu mano derecha, así de que era un pasillo súper largo y al fondo había un cuarto que nadie usaba. Entonces, y era como una especie de cuarto de tiliches, diríamos en México, como que, pues sí, ahí guardas ahí cualquier cosa, ¿no? Como una especie de mini bodega. Y Ujú. el cuarto de mi hermano y el mío, haz de cuenta que subías y así, automáticamente a tu mano derecha estaba. El cuarto de mi papá estaba como que en medio y ya te digo, al fondo, más bien a la izquierda, era que estaba el cuarto ese de los tiliches. Y era bien raro porque cuando, o sea, de por sí toda la casa se sentía como rara, específicamente como más el segundo piso y ese cuarto al fondo más. Pero como que nunca hablamos de nada, o sea, nunca hablamos, nunca tocamos el tema, nunca nada, ¿no? Y ya cuando mi papá se... Lo ignoraban, Sí, pero sí o sea, sentían la vibra, o sea, todos, o ajá, sea, ajá, sentía, sí, todos, porque ya después, o sea, mi papá se muda y, y yo platicando con mi hermano le hago el comentario como de, oye, no, es que sabes que no sé si era idea mía o qué pedo, pero como que no me gustaba dormir en esas literas, siempre, o sea, siempre batallaba mucho para dormir. Y el de que me decía, no, yo también, como que se sentía una vibra rara. Y yo, ah, ok, pues no, no estoy loca. Y luego lo platiqué con mi papá y mi papá así de que mi papá tiene un don para esas madres. Y lo de que, no, sí, me dice, es que era una señora que como jodía el alma. Entonces ya nos empezó a contar que inclusive la camioneta, en ese entonces él manejaba una Expedition. Y la camioneta se le prendía sola, a veces así en medio, así en la noche y cállate. así, o sea, la pinche camioneta ¿En prendida y ahí serio? va él a apagar la camioneta y, ajá, y él me decía que él sí la veía, o sea, que él sí podía ver que era una A la señora, madre. ajá, y yo no, o sea, yo La nunca de señora ver, de los tiliches. ajá, o sea, sí, era una señora que justamente me decía o sea, como que siempre se metía al cuarto ese de los Cállate. tiliches. Que aquí tengo un cuarto lleno de tiliches yo. ¿En serio? Y Sí. él sí llegó a ver, pero, o sea, él como si nada, o sea, aguantaron ahí 2 años, güey. O Sí, sea, o sea, como que él era de los de que, pues, o sea, no hay pedo mientras no estés como que haciéndonos daño como tal, ¿no? Pero, o sea, él decía que sí, o sea, después me dijo, sin que yo le dijera, él me decía de que no, sí, a veces estaba viendo películas o sea, con mi madrastra y de que apagaba y prendía la tele y yo ya le decía de que no, sí, a mí también o sea, yo me acuerdo que a mí me pasaba eso con la tele, que también estaba viendo la tele, caricaturas o no sé qué, y de que se apagaba y se prendía. Y me dice, no, sí, es que la señora, que no sé qué, la. Y qué miedo, Fe. sí, pero yo nunca la vi, o sea, de ver así a la señora como tal, no.
pero sí la casa como tal tenía una vibra súper fuerte. Yo sí creo en eso de las energías, Fer. Es que así como existe el bien, que yo, tú sabes, soy una persona bien de fe, sé que también existe el mal. O sea, no lo podemos negar. Y también siento que hay muchas cosas que no entendemos, como dimensiones que no conocemos. Por ejemplo, pues como nuestra fe, ¿verdad? Mi fe nos enseña que al morir vamos al cielo. Pero ha habido situaciones en las que me han pasado cosas que sí podría pensar que hay otra dimensión donde esa energía de las personas que ya se van está. Sí. Por ejemplo, cuando falleció mi abuelita, o sea, yo soñé con ella, güey. Y a mí todavía no me decían que ella había fallecido. Ah, claro. Uy, eso de los sueños. Cuando, Sí. sí, cuando falleció mi papá biológico, también. O sea, yo hacía años que no me acordaba de mi papá, Fer, porque te lo juro, pues tuvimos una relación muy mala y por los últimos 10 años de su vida no hablamos. Y 8 años. Pero lo soñé y se me hizo súper raro que lo soñé, güey. Y al otro día mi hermano nos habla y nos dice, me acaban de avisar que acaba de fallecer mi papá. Y también el año pasado estábamos de vacaciones toda la familia en los Europas, güey. Estábamos en... Ay, ¿cómo es? Acabamos de regresar de Suiza, creo estábamos en Barcelona. Okay. Y súper chistoso, güey, porque un tío de mi esposo estaba enfermo. Y pues la verdad ya nos habían dicho que estaba bien malito, ¿verdad? Ni siquiera era como que familia cercana mía, ¿verdad? Para que digan que hay como que esa conexión. Y ese día, Fer, nos quedamos en un Airbnb ahí en Barcelona, pero ya ves que allá los edificios son viejísimos. Súper, y siento que sí. entre más viejos las casas, los edificios, los pueblos, como que hay más de esa energía, esa vibra, güey. Y era así como que súper vieja la casa y me paré al baño, güey, y se me vino él a mi pensamiento. Pero eran las tipo 3, 4 de la madrugada. Y se me vino él, el tío, a mi pensamiento. Y dije, y lo único que hice, dije, Dios mío, espero que esté bien. Y hice una pequeña oración por él, me quedé dormida y soñé con él, Fer. Oh, wow. Y la mañana siguiente me levanto y ya estaba mi suegra ahí en la salita del Airbnb, güey, con sus ojos llorosos, y él había fallecido. Entonces, sí he sentido muchas veces esa como conexión, esa... no sé cómo llamarlo, esa energía, esa dimensión diferente. Y por eso sí pienso que existen todas estas cosas, ¿verdad? Total. Pero acá entre nos, yo soy la miedosa, güey, más miedosa. O sea, yo veo las películas de terror así, güey, así. Y si veo algo que es medio de terror, o sea, le paro a mi marido, güey, a que me acompañe al baño. Yo soy bien miedosa por esas cosas, Fer. No, yo cero. Sí. Y mira, ahorita hablando de lo que dices de que los sueños y las casas viejas, justamente, sabes que cuando yo me mudé aquí a DC, o sea, nuestro primer apartamento fue en Alexandria, que Alexandria es una de las ciudades más viejas de Estados Unidos. Entonces, nosotros vivíamos en un complejo de apartamentos, creo que el edificio lo construyeron en 1930, que igual pues ya hace casi los 100 añitos, ¿no? Sí, casi 100 años. Ajá. Entonces, no sé por qué, bueno, eso. Y luego enseguida o sea, literal, tú cruzabas así la calle y haz de cuenta que había un cementerio, un panteón. La parte, o sea, está bien curioso porque esa parte, o sea, digamos, está el apartamento. Justo enfrente había un panteón que era como de gente blanca y enfrente del panteón de este que te digo había uno que era un cementerio como para esclavos. O sea, estoy hablando de años atrás, ¿no? Sí. Entonces, pues obviamente es un área muy, muy cargada de energía. Y yo, la verdad, a mí me parece hasta súper interesante. Entonces, normal, o sea, no fue para mí, no era como que, ay, qué pinche miedo y así, no. Pero a mí el problema fue más bien que cuando yo me mudo a esos apartamentos,
yo empecé a soñar un montón. Anda, canijo. Ajá, o sea, no, yo nunca vi nada, pero por algún motivo, o sea, como que dormir ahí no me resultaba incómodo, pero por o sea, no sé por qué me daba miedo. O sea, era como que me daba miedo quedarme yo sola. Claro, agreguémosle la parte psicológica y emocional de que me acababa de mudar a una ciudad que yo desconocía, ¿verdad? Entonces era como eso más que realmente haz de cuenta que mucho tiempo, o sea, viviendo en ese apartamento, soñaba lo que se llaman los sueños lúcidos. Entonces, ¿Qué es eso, Fer? que es cuando tú te ves dormida, o sea, donde estás y así. Es como que dicen que te serio? sales del cuerpo y que te puedes ver. Del cuerpo, Ujú. sí. Entonces yo soñaba, ¿En yo me serio? soñaba pues literal ahí, o sea, no como en tercera persona de que yo viéndome a mí, pero yo sabía, o sea, era bien curioso porque yo sabía que estaba, o sea, haz de cuenta que me acuesto y sueño que estoy acostada donde mismo. No, no es como que uno sueña de que, ay, soñé que iba a Cancún o algo así, no. O sea, ahí donde mismo. Y varias veces llegué a soñar Y te con... ves, así como que te elevas y te ves. A veces me pasaba eso. O te ves desde otro ángulo. No, a veces me pasaba eso que dices tú de Ajá. que te elevas y te ves, o sea, como tercera persona, o sea, como que de lejos. Wow. Y a veces Ajá. me pasaba como que, haz de cuenta que me voy y me acuesto, cierro los ojos y me despierto y estoy donde mismo, pero no estoy despierta, estoy soñando, pero es donde mismo. Entonces, muchas veces... Oye, qué raro, güey. Sí, muchas veces llegué a ver a un señor parado enseguida de mí. Y yo me desesperaba Ay, cállate. mucho. Sí, yo me desesperaba serio? mucho porque no le podía ver la cara. Ahorita que estabas también contando lo de que viste a tu hermano, o sea, chiquito. Sí. O sea, haz de cuenta que yo veía como a alguien así, o sea, yo así acostada, ¿no? Y enseguida de mí pues está el buró o ¿cómo le llaman? El nightstand. Y él estaba ahí, ¿El o sea, el buró, ajá, enseguida de mí, o sea, y como que traía ropa de época, o sea, pero, y yo no lo podía voltear a ver, o sea, nunca le vi la cara. Y lo más que me pasó fue que lo llegué a ver en tercera persona como, Ay, cállate. como caminando Ajá. por mi depa, o sea, donde yo vivía. Como que caminaba por ahí y así, o sea, me pasó ¿En un serio? montón de veces eso. ¿Pero despierta o Dormida, dormida también? dormida. O Ok, sea, despierta pero nunca vi nada. No, despierta nunca vi nada. O sea, siempre era al momento Oye, de qué dormir. cánijo. Sí, sí. Pero qué chistoso que fue en tus sueños, pero lo recuerdas súper bien. O sea, como que estabas consciente en tu sueño, ¿no? Qué No, raro. total. Es que te digo que a mí me pasan cosas, o sea, cuando me ha pasado como cosas así tipo paranormales, siempre me pasa mucho en los sueños. O sea, por ejemplo, y te lo juro que ha sido hasta tema con la psicóloga, porque a veces que sí es demasiado. O sea, en una ocasión llegué a soñar, fue como un sueño de 4 capítulos. O sea, haz de cuenta que me levantaba, yo soñé algo, ¿no? Te levantas y luego vas y o sea, al día siguiente, o sea, te acuestas, vuelves a dormir y así, y como que seguía el mismo sueño. O sea, ¿Y lo retomabas? haz de cuenta, ¿Qué ajá. pedo? Pero era bien Ajá. curioso porque no era exactamente el mismo sueño, pero en cada sueño lo que predominaba era que había algo que me quería hacer daño. Y ese algo no era humano. O sea, yo en mis sueños sabía eso. Y en cada sueño se me acercaba más. Y haz de cuenta que en el último sueño que tuve, esto fue, te estoy hablando cuando yo trabajaba en la radio, tenía como 21 años yo creo. Y en el último sueño, me acuerdo que me vi justo como me pasó ahora que me mudé acá en Alexandria, que yo me veía en tercera persona y haz de cuenta que literal me acuerdo de, o sea, en mi casa en Juárez, que estaba yo con entonces era un ex, pues es, o sea, que yo lo iba a despedir, o sea, como que él se iba y yo me regresaba a mi cuarto y yo me veía que me acostaba en mi cuarto y luego, o sea, como que me pasaba lo mismo que te decía, de que me veía yo que me acostaba y cuando yo me acostaba, entonces yo ya pasaba como a primera persona, pero seguía dormida. ¿Qué pedo? Ajá, entonces yo me paraba. Pero bien consciente, Sí. porque hasta lo recuerdas. Sí, o sea, yo me paraba de mi ¿Y qué cama. te dijo la psicóloga de eso, Fer? O sea, ¿cómo lo explica la ciencia eso? Pues no, es que no tiene como realmente explicación. Pero espérame. Ay. Entonces, lo que más me llamó la atención, y nunca se me va a olvidar de ese sueño, es que
Cuando yo me levanto de la cama, o sea, empiezo a ver que en las rejillas del aire, haz de cuenta que yo veo unas manos. Ay, no. Y como que... Ay, cállate. Y no eran manos humanas. O sea, y yo así de que Ay, volteaba cállate. a ver y yo de que, ¿qué pedo? Y Deja, voy a traer a mis niños. ya sé, déjame ver para ellos. ¿Cómo crees? Sí, o sea, y yo de que me acuerdo que yo veía unos ojos y cuando yo veía los Ay, ojos ay, ay. como que la cosa esa empezaba a forcejear como para querer tocarme. Y yo cuando lo comenté después con la psicóloga fue, porque en ese entonces pues yo tenía 21, no estaba yendo a terapia para entonces. Después se lo platiqué, pero pues ya habían pasado años. O sea, porque yo sentí cuando me levanté, cuando me desperté, yo dije, si esa cosa me hubiera tocado, yo no sé si me hubiera pasado algo, porque de verdad en el sueño yo me acuerdo que yo volteaba a ver a eso fijamente y yo le decía, es que tú estás aquí porque yo te estoy dejando existir. O sea, tú no puedes más que yo. O sea, existes porque yo te lo estoy permitiendo. Y me desperté y ya. Nunca más volví a soñar como nada así. Oye, Sí. esto está cabrón, güey. Sí. No manches. Pero me pasa en sueños. ¡Qué miedo! Ajá. Sí, sí. Yo había escuchado, por ejemplo, lo de que sientes que se te sube el muerto, ¿verdad? Y eso me llegó a pasar a mí varias veces, que no te puedes mover, que sabes que estás despierta, pero que tu cuerpo está inmóvil, inclusive hasta tus ojos, no puedes abrir los ojos. Y lo llaman que, pues, mucha gente lo conoce como que se te subió el muerto. Sí, que es Pero parálisis eso que del tuviste sueño. algo tan fijo, es parálisis, ¿cómo? Del Parálisis sueño, del creo. Eso de que se te suba el muerto creo que se llama parálisis del sueño, algo así. Pero fíjate que, por ejemplo, a mí me ha pasado así, de nada más no poderme mover. Pero yo recuerdo, ya estábamos en la universidad, Fer. Mi mamá tenía una hermana, es que aquí sí ya se va a poner bien cabrón, Fer, y casi no me gusta hablar de eso porque me pongo bien nerviosa. Mi mami tenía una hermana que murió cuando estaba jovencita. Se murió, creo que tenía 12 o 13 añitos. Uy, sí. Pero mi mamá la quería mucho, mucho. Mi mamá fue como que su mamá, o sea, la cuidó, ella enfermó por muchos años y tenía agua en el cerebro, tiene un nombre sí. científico, Sí, pero la sí, verdad sí. no me acuerdo. Y sufrió mucho, mucho. Yo te estoy contando lo que ella me ha contado, ¿verdad? Porque obviamente yo todavía ni nacía. Pero mi mami sufrió mucho porque la quería demasiado y aparte porque literal la acompañó en su proceso de enfermedad y de morir. Y dicen, yo no sé, ¿verdad? Dicen que ella y yo nos parecemos mucho. Se llamaba Ana Berta. Y de hecho, por ella, mi mamá cuando yo nací me puso Ana. Y cuando yo tenía 12 años, ella falleció un 13 de diciembre, que creo que 12 de diciembre o 13 de diciembre, que es el Día de la Virgen de Guadalupe. Ella falleció ese día, Fer, un diciembre, ese día, cuando tenía 13 años. Y resulta que cuando yo tenía 13 años, un 12 de diciembre, Fer, estaba hospitalizada porque me iban a operar de la cabeza. Porque también de niña sufrí muchas migrañas, pero Me acuerdo de que me dijiste. acababa en el hospital mal, Fer. Y me hicieron muchos estudios y no me encontraba nada. Entonces creo que a mi mamá le daba como mucho flashback, ¿verdad? De sufrimiento, de lo que vivió con su hermana. Y luego yo me llamaba Ana también. Y luego dicen que hasta nos parecíamos en algunas cosas físicamente, que ella era muy noble, muy tranquilita. Y pues dice mi mamá que así fui yo de niña. Y para mi mamá, o sea, fue un trauma bien cabrón, güey, que el mismo día, a la misma edad, yo estaba también hospitalizada y que me iban a operar. Supuestamente me iban a poner una placa de metal en la cabeza, que hasta hoy en día mi mamá trata de explicarme y ni ella entiende qué me iban a hacer también. Gracias a Dios nunca me lo hicieron y gracias a Dios estoy bien y ya ahora de grande se me quitaron las migrañas, güey. Pero volviendo a ella, su hermana, yo creo que mi mamá me hablaba tanto de ella que pues como que me fui haciendo una imagen de ella y en mi mente, ¿verdad? Entonces en la casa de mi abuela siempre me daba miedo, siempre me daba miedo. ¿De tu abuela pasar materna? por un cuarto de mi abuela materna. Sí, esto ya es con el lado de mi mamá. Su casa de mi abuelita tenía un pasillo largo y tenía cuartos de este lado, o sea, eran varios cuartos. Y en el cuarto de en medio, dice mi mamá, que es donde velaron a mi tía Ana Berta cuando ella murió. Pero es que tiene una historia bien cabrona mi tía Ana Berta, Fer.
Mi tía Ana Berta, o sea, casi toda su vida estuvo enfermita y se ponía bien mal. Pero ya para el último acabó en el hospital, le llaman el Hospital de los Niños en la Ciudad de México, que supuestamente es donde están como los mejores especialistas, ¿verdad? Y ahí estuvo ya por los últimos, ya fueron meses, o sea, literal, haciendo hasta lo imposible. Y en ese hospital, güey, mi mamá la cuidó. Mi mamá tenía 15 años. Imagínate a alguien de 15 años durmiendo día y noche ahí con una niña en un hospital muriendo, Fer. Porque mi abuela estaba tan ocupada con los otros montón de chiquillos que tenía. Y mi abuelo, pues mi abuelo también fue un hijo de la chingada. Anyways, se la declararon muerta. O sea, dice mi mami que fue un solo día que ella se fue después de que ella estuvo todos los días ahí con ella por semanas, meses, y se regresó a paseo, no me acuerdo a qué, güey, o sea, ahorita no me acuerdo qué me dijo mi mamá, y otra tía la cuidó esa noche. Y esa tía, esa noche que se quedó con esa tía, mi tía falleció. O sea, la declararon muerta, güey. Entonces llama a ella al pueblo a decir, hey, vengan por Ana Berta, ya la declararon muerta. Pues se lanza mi abuela y mi abuelo y dicen que se la trajeron, güey. O sea, es que así era antes en los pueblos, ¿verdad? Y creo que iba uno de los doctores del pueblo, era el doctor Severo, y que era padrino de mi tía, la que murió. Fue con ellos a acompañarlos, yo creo que para que le entregaran el cuerpo, no sé. Pero se la traen en el carro, güey. O sea, los traía el doctor Severo en su carro de él. Venía mi abuelita y mi abuelito y traían el cuerpo ahí, güey. Se los entregaron que ya estaba muerta. Sí. Y se la traen desde la Ciudad de México, que son como 2 horas a paseo. Se la llevan, el cuerpo ya muerto, güey. Y dice, pues contaba mi abuela, ¿verdad? Que sí, que el cuerpo ya estaba frío o sea, estaba muerta. Llegan a paseo y ella era muy querida en su escuela. La querían mucho, mucho. Y fueron todos sus amigos. Bueno, llegan a paseo, la meten a ese cuarto que te digo en la casa de mi abuela, la empiezan a preparar, güey. Ya la estaban vistiendo, la iban a meter a la caja, ya tenían la caja ahí y todo. Y afuera, pues le avisaron, yo creo que con tiempo a la escuela, ¿no? Y llegaron todos los niños, ya era por la tarde, güey, ya eran tipo 7 de la tarde, 7:30, empezaba a oscurecer. Y dice mi mamá que se oían muchos bullicios porque mi mamá estaba allá dentro del cuarto donde la estaban cambiando, arreglando para ponerla en la caja. Y dice mi mamá que se oían mucho los bullicios afuera de los niños y llevaban flores y no sé, mucho bullicio allá afuera. Y dice mi mamá, güey, que no mames, o sea, la tienen en la cama, la están arreglando, te lo juro, Fer. Dice mi mamá que de repente que mueve un dedo, güey. No. O sea, movió un dedo. Ya declarada muerta con el acta de defunción y todo, güey. Y pues ya no estaba el doctor Severo, ya se había ido y les no mames, ve y háblale al doctor Severo, acaba de mover un dedo. Pero pues ya ves que dicen que a veces los cuerpos pues despiden gases y todavía tienen como, ¿cómo le llaman? Reflexiones y pueden moverse o algo. Fueron en putiza, güey, a hablarle al doctor Severo. Viene y le empieza, pues yo creo que a tomar signos vitales o algo, güey. Ay, Fer. Mi tía abrió los ojos, güey. No. Mi tía despertó, güey. Despertó. Y mi tía sonrió, güey. Y pues todos, o sea, en shock del susto, pero también en shock como de felicidad, güey. Sí, como que cómo Mi tía reaccionas volvió en a... sí. Ajá. ¿Cómo reaccionas a eso? Sacaron a Sí. los niños, o sea, le dijeron a todos los niños que se salieran, se los llevaron las maestras. Y mi tía volvió en sí, güey. De volada le llamaron al sacerdote también, güey. El sacerdote fue y el doctor, es que la niña trae pulso. Y era el mismo doctor que se la trajo de la Ciudad de México, güey. O sea, que habían comprobado signos vitales, todo. Sí. El chiste es que mi tía volvió en sí, güey. Al otro día dicen que ella lo primero que les dijo, ya sabes que en los pueblos son como que muy, ¿cómo se dice? Muy devotos a santos, ¿verdad? De diferentes santitos. Y ella siempre quiso ir a San Juan de los Lagos. Y dice mi mamá que al otro día, pues ya sabes, mi abuela y mi abuelo se la llevaron a San Juan de los Lagos, que estuvo bien como unos 5 o 6 días. O sea, no bien en el que estaba súper sana o algo, ¿verdad? Pero estaba débil, pero estaba pues viva. Claro. Y después de eso la llevaron a San Juan, regresó y otra vez decayó.
y falleció. Pero para mí, o sea, cuando mi mamá me dijo eso, dije, no manches, o sea, ¿cómo? Claro, o sea, es ¿Cómo, que... güey? Ya se fue el niño, Fer. ¿Cómo ves, Fer, que No, eso? Y puedes preguntarle a mi mamá, ahora que la veas. No, ahorita Anita, pregúntale es a mi que- mamá para que veas que no estoy echando mentiras, güey. Ajá. Está cabrón, Sí, está cabrón. está Así que no sé, o heavy. sea, todo esto para mí es bien, bien heavy, güey. No, O sea, total. por eso prefiero yo, Fer, de lejitos todo, de lejitos todo. Oye, pero te encuentran esas historias. Esas Pero anécdotas. sí nos han pasado. No, Y más, total. que ya luego te cuento. Por eso te digo que debemos de hacer también Sí, este oye, no, ediciones especiales episodio de- número 2. Vamos a ver qué nos dicen. Y sí, mira, hacemos otro Sí. episodio, que todavía nos falta el Día de Muertos también. Sí, díganos si les gustan este tipo de contenido, si quieren que contemos más, porque estoy segura que tú tienes... O sea, para tú decirme que no te pasan de esas cosas y lo que me estás diciendo que te pasaba en tus sueños, o sea, también está cabrón, Fer, o sea... Yo me hubiera vuelto loca con eso. Claro, no, sí. O sea, sí son temas, como te decía, temas que hasta con el psicólogo fueron a dar. Pero sí. Sí, sí. No, y luego hablamos más de psicología Sí. porque ahí también tengo varias historias. Pero bueno, Fer, ya mejor córtale aquí porque ya. Sí, ya- no, aquí se ya me dio nos miedo. oscurece. Ahora sí que se nos oscurece. Sí. Bueno, no se olviden de seguirnos en redes sociales como Rollos de Mujeres Miria y visitar nuestra revista digital rollosdemujeres.com. Oye, y si no nos dan like, no nos comentan y no se suscriben a nuestro podcast, les van a venir a jalar las patas, en la noche. Brujería. Bueno, Fer, ya me voy a Vámonos. salir a la luz del día. Listo, ¿ok? yo también. Déjame pongo música acá bien alegre. Es más, déjame poner Ponte alabanzas ahorita. un para que- K-pop, por favor. ¿Cuál es alabanzas? Un K-pop. Ándale, pues, mi Bye, Anita. mi Fer. Yo Nos soy Ana vemos. Cruz Yo soy Fernanda León. y esto fue Let's Talk Rollos.